¿Los clientes saben lo que quieren o tú les creas la necesidad? ¿Con cuál de las dos te quedas? Los clientes saben lo que quieren, pero tú le vendes lo que quieren y les das lo que necesitan. Ahora, ¿por qué hacemos esto? No porque estemos estafando a la gente, al revés. Lo que estamos haciendo es ayudarlos a lograr lo que quieren, pero les damos las partes que no ven que necesitan para lograr lo que quieren. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo agarro y te ayudo a escalar tu negocio y tú quieres escalar conmigo a $50,000 al mes, tu negocio de coaching, infoproductos o agencia, yo te voy a poner a investigar tu mercado como primera cosa. Pero tú no quieres eso, tú quieres facturar. Pero si tú no investigas tu mercado, después copies tus anuncios, tus textos, tu comunicación, no va a ser eficiente y no va a convertir y no vas a facturar los 50,000. Entonces te vendo facturar, pero luego te doy la parte de investigación como primera parte, por ejemplo. Cuéntame la historia, ¿cómo pasaste tú de 0 a 7 cifras? ¿Cómo te metiste en este tema? ¿Cómo nació el tema de escalar? ¿Cómo te volviste conscientemente competente de toda la información de lo que hoy sabes y lo que enseñas? Pero particularmente me importa mucho la historia de 0 a 7 cifras porque lo hablas mucho. Sí, bueno, es una historia, obviamente como cualquier historia de origen, bastante larga y extensa. Todo empieza por realmente una necesidad que creo que todos compartimos, de no sentirse suficiente, de sentirse menos que el resto, de sentir que el resto tiene y yo no tengo, y por qué ellos tienen y yo no tengo. Y entonces es entender que empezó desde ahí, ¿no? Desde que cuando iba a la escuela y veía que mis amigos tenían más dinero que yo, y entonces porque ellos tienen ropa nueva y viajan a esquiar y yo no viajo a esquiar y tengo ropa más usada, lo que sea, y ese tipo de cosas, de por qué el otro tiene y yo no. Y entonces me empecé a cuestionar en la vida cómo hago para tener más, cómo hago para tener lo que los otros tienen y yo no, porque quería tener una mejor calidad de vida. Y creo que cualquier persona se merece eso. Entonces empecé a simplemente investigar y lo que me di cuenta era que la forma de lograr eso era consiguiendo dinero. Y no podía conseguir dinero de la forma tradicional que requería un trabajo porque tenía que terminar la escuela, porque yo iba de 9 a 5, de 8 a 5 a la escuela. Entonces estaba todo el tiempo ahí estudiando y no tenía tiempo para un trabajo, además era menor de edad. Entonces empecé a vender camisetas. Vendí polos y camisetas, después tuve una marca de ropa de CrossFit, después vendí puerta a puerta dulce de leche, que es como cajeta que le dicen en México. O sea, hice de todo. Y como que nunca le di importancia, pero fue una forma de ganar dinero. Cuando terminé la escuela, fui a estudiar medicina, que era lo que creía que quería seguir, pero al fin y al cabo era lo que mis papás me habían dicho. Y muchas veces nos dejamos llevar por la vida y somos como una hoja en el río flotando que se deja llevar por la inercia, no la sinergia, y termina haciendo lo que las personas esperan de ella y no se cuestiona realmente qué es lo que quiere. Entonces, estaba haciendo medicina y también como que seguía haciendo cositas así para ganar dinero. Y vino un amigo y me dijo, no, quiero presentarte una oportunidad de negocio para que seas mi socio, no sé qué. Y me presentó en lo que yo en su momento no sabía, que era un multinivel. Pero vi lo que era emprender, vi lo que era justamente tener un negocio, lo que era poder tener libertad financiera, lo que era poder viajar, y vi que había otra vida del otro lado. Y entonces simplemente agarré y me decidí a tomar esa rienda, o sea, tomar ese camino de emprender con el multinivel, y agarré y seguí en la universidad, pero no prestándole tanta atención, sino enfocando en emprender. Y dejé la universidad de medicina, quise dejar la universidad del todo, pero mi mamá y mi papá me dijeron, mira, tienes que tener un título si quieres estar en esta casa, y básicamente me tocó pasarme a la de marketing, que era la más cercana a la de los negocios. Entonces ahí empecé a emprender en el multinivel mientras hacía lo de marketing, me empezó a ir muy bien, pero no me gustaron los valores que transmitían en ese multinivel en el que estaba, porque yo traje amigos de la universidad y uno de mis amigos puso el dinero y lo perdió $1,000, no logró hacer nada. Y entonces le dije, hey, mira, esta persona invirtió conmigo, confió en mí, confió en la empresa y perdió su dinero. Y su respuesta no me lo voy a olvidar nunca, y fue que él siga su camino, ese no es tu problema. Y entonces agarré, cerré la computadora y dije, hasta aquí se terminó mi cuento. Dejé el multinivel, vendí todo, ayudé a mi amigo a vender todo, ayudé a todos los que habían entrado conmigo a vender todo, a recuperar su dinero. Todos quedaron hechos, yo quedé hecho. Pero ¿qué pasó? En paralelo, cuando yo estaba en el multinivel, yo me había vuelto muy bueno en las redes, porque yo tenía cuentas de Instagram que subía frases de motivación que estaba muy de moda, y de hecho empecé a dar clases de capacitación de eso en el multinivel. Y a la vez de eso, había un curso que me salió ahí cuando yo estaba en redes sociales de cómo crear tu agencia de marketing. Ok. Y me hacía mucho sentido, porque era como, hay una persona que tiene una necesidad y tiene dinero, que son dueños de negocios, necesitan clientes online, tienen dinero para pagarlo a alguien que se los haga, no tienen tiempo de hacerlo y no tienen ganas de aprender. Que esas son las claves de un buen negocio. Tienes que encontrar a alguien que tenga
el dinero, la predisposición a resolver el problema, que sea un problema grande, y que no quiera resolverlo por su cuenta, que quiera ayudarse de alguien. Entonces empecé la agencia de marketing con este curso. Y ahí empecé la agencia, me empezó a ir muy bien, tenía mis cuentas de Instagram. Después lo que hice fue con esa agencia de marketing y con las cuentas de Instagram, con todo ese conocimiento, empezar a vender cursos online, porque yo había comprado muchos cursos para crecer mi agencia y darle resultados a mis clientes, que para mí siempre fue mi foco. La clave es el cliente y el cliente es lo que hace que el negocio crezca. Y desde ahí lo que hice fue simplemente empezar a vender los cursos de cómo crecer tu Instagram, después cómo crear tu agencia, después cómo crear un negocio de cursos, y ahí fue simplemente escalando. Con eso escalé a lo que son las 6 cifras, ¿no? O sea, con eso pasé de 0 a 6 cifras, que son 0 a 30, 50 mil dólares al mes, ¿no? O sea, 6 cifras anuales serían 10 mil al mes, en ese rango. Estaba siempre entre 30 y 50 mil. Y entonces de ahí, ¿cómo pasé a las 7 cifras? Pues siempre era el desafío cómo llego a 100 al mes. Y siempre era la creencia de será posible lograrlo. Y hay personas que piensan que nosotros, estando en el nivel que estamos, no tenemos esa creencia. Pero esa creencia nunca se va. Siempre esa creencia solamente se vuelve más desafiante. Nunca dejamos de pensar si podemos lograr el siguiente hito. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy tratando de escalar de 300 mil a $1.000.000 al mes. Y siempre tengo inconscientemente esa creencia de ¿será que lo puedo lograr? ¿Será que lo puedo hacer ya? Sí, claro. Esa voz inconsciente, ¿no? Y como que tenía esa creencia si podía pasar los 100 al mes. Y en esas me empiezo a desesperar y empiezo a contratar muchas personas, empiezo a crear muchos negocios, empiezo a jugar a ser el empresario sin saber ser empresario y me quiebro. Y entonces ahí tengo una deuda de como $90.000 y literalmente me acuerdo que tenía $90.000 en el balance de tarjeta de crédito y tenía $100 en el balance de cuenta de banco. O sea, no me voy a olvidar nunca esa foto. Y me acuerdo que me senté con mi papá, que siempre me llevó las finanzas. Desde la pandemia lo contraté, le hice dejar su empleo y me ayuda con las finanzas. Y después le hice su propia empresa de finanzas. Me senté con él y me senté con su socio con una pizarra en blanco. Y estamos los tres en una mesa sentados con la pizarra y marcadores. Y los miré a los ojos y le dije, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Le digo, o sea, es como tenemos esta estructura de costos de un negocio de 30, 50 mil dólares al mes. Y tenemos $90.000 en deuda y tenemos $100 en la cuenta de banco. No sé qué hacer. Y literalmente fue el punto de quiebre más grande en mi negocio porque ahí me di cuenta de la importancia de siempre delegar de la forma correcta, con buenos procesos, buen equipo y nunca perder la importancia al cliente. Porque yo en ese momento había dejado de, por ejemplo, estar con mis clientes o a darles atención, como que no estaba haciendo tanto control de calidad en mi equipo de servicio, y entonces eso también había bajado los resultados de clientes. Y entonces ahí lo que pasó fue que dejé todo, literalmente dejé todos los otros negocios, cerré todos los otros negocios, me quedé solo con Blue Hackers. Dije, necesito enfocarme en lo que siempre me ha funcionado, tengo que dejar de jugar a ser el empresario sin tener los procesos, sin tener el equipo, y agarré y literalmente me enfoqué solo en Blue Hackers y solamente me enfoqué en la parte que siempre me había dado más rentabilidad. Cuando yo estaba creciendo mi negocio, cuando yo estaba facturando 30, 50 mil dólares al mes, yo tenía un producto, vamos a decirle low ticket o de bajo valor, que era un producto de como $200. Y después tenía un producto de como 3.000 a 5.000 dólares, ¿no? Tenía como 2 paquetes. Y me acuerdo que el de $200 era el que yo quería vender. Y yo copiaba todas las estrategias para ver cómo venderlo, porque era lo que tenía que hacer. Tenía que tener mi producto rentable, con webinar, automatizado y todo eso. Y era como, tenía que hacer funcionar esto. Y en paralelo, para tener más rentabilidad siempre a final de mes y subir la facturación, vendía el otro de 3 a 5 mil. Entonces dije, ¿por qué no solamente me centro en vender el de 3 a 5 mil y dejo el otro? Porque al fin y al cabo estoy haciéndolo porque tengo que hacerlo y esto me tiene que funcionar, no porque lo que me está funcionando, o sea, no porque me está funcionando. Y a veces es cuestionarse eso, o sea, ¿qué realmente me está funcionando de lo que estoy haciendo en vez de qué estoy haciendo por inercia, ¿no? Y entonces el negocio, realmente para crecer un negocio tienes que entender que es hacer más de lo que funciona y menos de lo que no. Nada más. O sea, más de lo que funciona y menos de lo que no. Si haces eso, el negocio va a crecer. ¿Cuáles son los mejores contenidos que te funcionan? Haces más de eso. Incluso los vuelvo a publicar. ¿Cuáles son los contenidos que menos me funcionan? No hago más de eso. ¿Cuáles son los anuncios que me funcionan? Hago más. ¿Cuáles son los que no funcionan? Hago menos. Y es muy claro cuando yo hago anuncios. Cuando yo hago anuncios, hago 10 anuncios. De esos me funcionan 2. Me quedo con esos 2 y le pongo más lana, más presupuesto, más dinero. Pero ¿qué pasa? Con el negocio no hacemos lo mismo. Si una estrategia no funciona, la queremos hacer funcionar. Si alguien del equipo no funciona, lo queremos hacer funcionar. Si un socio, una pareja, lo que sea en la vida no funciona, queremos forzar lo que funcione. Y a veces está bien, porque a veces necesita un par de optimizaciones, pero a veces simplemente hay que quedarse con lo que funciona y hacerlo funcionar más. Entonces, eso fue lo que hice. Me quedé con la oferta de alto valor, vendí solamente esa oferta
Y en 2 semanas me puse yo al teléfono, armé yo el embudo, armé yo la oferta, di yo el servicio. En 2 semanas hicimos $100,000 en ventas, en facturación. Hicimos un reto que era llevar a 10 personas, a como 5 o 10 personas a $10,000 al mes de la mano. Y los tomé yo y hice las 10 ventas. Hice 2 grupos de 5 personas que los coaché yo por 6 meses y las 10 personas lograron el resultado. Tuvimos una tasa de éxito del 100%. Y después también vendimos por aparte, pues ya, pero sin la mentoría conmigo, ¿no? Hicimos $100,000 en facturación en 2 semanas. Y ahí pues empecé a pagar la deuda, empezó a despegar el negocio, empezó a funcionar todo. Con eso nos estabilizamos en la que son las 6 cifras y nos quedamos solamente vendiendo los productos de alto valor. Y después encontré mi ángulo único, que era esto, que era entender que tenía que ayudar a las personas a que puedan vender productos de alto valor. Porque hay muchas personas que por ahí no se sienten capaces, no se sienten suficientes, no sienten que tienen todo, sienten que necesitan seguidores. Y yo tengo clientes que son casos de éxito que han logrado facturar de 30 a 50 mil dólares en un solo mes con 597 seguidores. Eso no tiene nada que ver. Y bueno, de ahí yo simplemente lo que hice fue seguir invirtiendo en Mastermind, seguir invirtiendo en mentorías, aprender estrategias. Lanzamos mi Mastermind y todo eso. Y con eso ya pasamos la barrera de los 100,000. Y ahí ya, de ahí los 100,000, fue pasar los 200 y después los 300. Y ahí es donde estamos hoy, trabajando el equipo y la estructura para ir al millón al mes. Quiero que me hables del sentimiento, cómo se sintió la primera vez que ganaste las 6 cifras. ¿Sentiste algo distinto? ¿Tu vida cambió? Y me refiero a nivel personal. Sí, cuando son los 10,000 al mes o cuando ya tuve 100,000 facturados. Cuando los tenías 100,000 facturados. Pues es un sentimiento de realización. Creo que toda la vida todos estamos buscando sentirnos suficientes, sentirnos valiosos, sentir que estamos explotando nuestro potencial. Creo que muchas veces no logramos ese reconocimiento de otros y mucho menos de nosotros. Somos los que somos más duros con nosotros y somos los que más duro nos tiramos y los que menos nos valoramos. Y creo que es muy lindo cuando te esfuerzas tanto por una meta tan grande que ves tan imposible o que el resto ve tan imposible y cuando la logras se siente un sentimiento de satisfacción demasiado grande. Porque al fin y al cabo lo hice y es posible y puedo y hasta dónde puedo. Es la nueva pregunta. Si logré esto. Porque me acuerdo que tenía 20 y pico de años cuando logré eso. Y hoy tengo 26. Y es como, si logré esto ahora, ¿qué puedo lograr a los 40 hablando a largo plazo? Y entonces ya se vuelve un nivel de confianza que desbloqueas, un nivel de certeza con el que te mueves, con el que caminas, que cambia todo para el resto de tu vida. ¿Cuál fue la creencia limitante que tuviste que trabajar, vencer para pasar de 50,000, 100,000 dólares a 300,000 dólares mensuales de facturación? Lo primero que nada es creerlo. Siempre es creerlo. O sea, es lo más básico, es lo más cliché, es lo que todo el mundo te va a decir, pero es literalmente creerlo. Si tú no lo crees, nadie lo va a hacer por ti. Si tú no crees que lo puedes lograr, ninguna persona va a venir y te va a hacer y te va a llevar de la mano al resultado. Tú tienes que visualizarlo. Tienes que cerrar los ojos y verte logrando esa meta que quieres lograr. Y ese es el ejercicio más poderoso, porque cuando lo ves mentalmente, primero lo tienes que crear en la mente para que se cree en tu realidad. Entonces, cualquier meta que tengas en la vida, tienes que cerrar los ojos e imaginarte teniéndola todos los días, todo el día, en la mañana, al mediodía, en la noche, y si no, ponte alarmas y hazlo porque ese ejercicio es lo más poderoso. Y una vez se implanta en tu mente, el siguiente paso es entender los cambios de roles, si nos vamos a lo técnico. ¿Cómo pasas de 100,000 dólares a 300,000 dólares al mes, dejando de ser emprendedor, dejando de ser marketer, dejando de hacer funnels y siendo empresario, siendo líder, construyendo un equipo, entendiendo que tú ya no puedes estar en el detalle de todo, que tú ya no puedes contactar a cada cliente, cerrar cada venta, coachear a cada persona, hacer cada funnel, cada automatización y entendiendo que tienes que tener personas que performen al mismo nivel que tú o más e incluso mejor y tener personas que te enseñen a ti y que hagan las cosas mejor de lo que tú harías a escala. Es entender que ya no eres más un emprendedor ni un marketer. Eres un empresario y construyes equipos que ejecutan tareas para que esas tareas logren resultados. Todo lo que logras en tu negocio depende de lo que hagas. Y lo que hagas depende de quién lo hace y cómo lo hace. Y lo que tienes que trabajar es entrenar al quién, conseguir al quién correcto y que tenga el cómo correcto.